Romanos capítulo 5, verso 12, dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, bendice tu palabra, bendícenos a cada uno de nosotros, Señor, y danos iluminación, paz y entendimiento cada día, Señor, y que la fe siempre vaya en aumento cada día. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra preciosa que nos has regalado. Gracias, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Este estudio que tenemos está basado en la muerte entró en este mundo por el pecado. Repito, la muerte entró a este mundo por el pecado. La muerte tuvo su reino desde Adán hasta Moisés. Dios es omnipotente. Él lo sabe todo. Amén. Gloria a Dios. Comparados con nosotros, los seres humanos, no sabemos prácticamente nada. Nosotros, ¿verdad? Pero cuando se trata de ese mensaje tan importante del Evangelio, nosotros podemos entenderlo correctamente. ¿A qué se debe eso? A que Dios en su palabra nos da una perfecta revelación del plan de Dios para la salvación. Amén. Gloria a Dios. Otra forma de entender la salvación es pensar en ella como una redención eterna. Y ese concepto de redención involucra una transferencia en la cual pasamos de ser una posesión que Dios ha comprado para toda la eternidad. Y el pago por esa redención es la mismísima sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué el Evangelio? Es precisamente lo que vamos a ver en este pasaje de la Escritura que hemos leído. Romanos capítulo 5, comenzando del verso 12. Y en estos versos vamos a entender el Evangelio que Dios hizo. Porque Dios hizo, ¿por qué Dios hizo lo que hizo? ¿Y cómo nos afectará eso para toda la eternidad si lo recibimos con fe? Por consiguiente, así como por un hombre el pecado entró en el mundo y por el pecado entró la muerte, lo primero es que existe una relación, y esa relación se enseña a lo largo de toda la Biblia. Hay una estrecha relación o conexión entre el pecado y la muerte. La razón por la que existe la muerte, ¿cuál es la razón por la que existe la muerte? Verás, Dios no quería que el hombre experimentara nunca la muerte, ni las consecuencias se cayeron sobre este mundo debido al pecado. Ese no era la voluntad de Dios. Él no la planeó, pero siendo que Dios lo sabe todo, nada lo toma por sorpresa. Gloria a Dios. Él sabía que el hombre, al recibir el libre albedrío, elegiría
incorrectamente, usaría mal esa libertad de elección que Dios le daría. Dios lo sabía. Así que esto no toma a Dios por sorpresa. Y Él tenía una solución. Alabado sea Dios por eso. Amén. Gloria a tu nombre. Y esta solución, que además es la única solución, es el Evangelio. Aleluya. Vemos entonces que por un solo hombre, y veremos que no se trata de una interpretación. Eso aparecerá en forma específica en un momento debido, conforme el transcurso que vamos leyendo la palabra de Dios. Así que, debido al pecado de un hombre, y en ese hombre, Adán, la muerte entró a este mundo. Por consiguiente, así como por un hombre el pecado en el mundo entró, y por consiguiente el pecado, después del pecado, que entró el pecado, entró la muerte. Así entró a todos los hombres. Así pues entonces la muerte entró, la muerte pasó, pues todos pecaron. Lo que está diciendo aquí es esto. Podemos comprobar algo. Podemos comprobar lo que se nos ha revelado. Lo que se nos ha revelado aquí por una cosa, y es que el pecado de un hombre trajo la muerte. Sabemos que todos morimos. Y además, esto se confirma por el hecho de que todos somos pecadores. Aleluya. Podemos ver ahora y entenderemos cómo podemos percibir eso. Todos sabemos que somos pecadores y ese hecho nos comunica una realidad, la veracidad en este pasaje. Gloria a Dios. Verso 13. Porque hasta la ley, ahora bien, obviamente estamos hablando de una ley específica. Y esa ley de la que hablamos es la ley de Moisés. Y de nuevo, esto será respaldado después, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo. Es decir, para cuando la ley fue dada, la ley de Moisés, ya había pecado en este mundo. Así que la ley no causó el pecado. La ley no es una causa de pecado. La ley simplemente revela y nos aclara qué es el pecado. Pero el pecado, como dice aquí, hasta la ley, es decir, hasta que fue dada la ley, el pecado estaba en el mundo. Pero, dijo él, el pecado no fue imputado, porque por la ley, ¿por qué? Porque la ley no había sido dada. Cuando dice no fue imputada, ahí lo pueden leer ustedes en la Biblia, se refiere a que no era reconocida. Dice
que no era reconocida por los seres humanos como pecado. Cada uno hacía lo que le parecía correcto, su juicio, aun cuando la humanidad tenía una conciencia. Esa conciencia era anulada por los deseos de la carne. Nosotros la rechazamos. La humanidad rechazó ese mensaje de la conciencia. Lo que nos estaba enseñando internamente. ¿Y qué pasó? Bueno, ya lo sabemos. Si leemos en Génesis capítulo 6, vemos que el mundo estaba lleno de pecado, y el pecado, a fin de cuentas, hace que venga el juicio. Aleluya. Pero aquí está la buena noticia. Puede haber dos expresiones de juicio diferentes. Pasamos al verso 13. Porque hasta la ley, ya dijimos, la ley de Moisés. Maravilloso Dios. El pecado estaba en el mundo, pero el pecado no era reconocido, imputado. Porque no habiendo ley, verso 14, la muerte reinó desde Adán. Ya estamos en el verso 14. Aleluya. Porque tenemos a Adán, porque él fue ese primer hombre, por el cual el pecado entró al mundo, y por el pecado también la muerte. Dice aquí, pero la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, Amén, aleluya. y en los que pecaron. Pero no pecaron a la manera de Adán. Así que, si bien no pecaron de la misma manera en que lo hizo Adán, todos fuimos afectados por eso. Y el pecado entró al mundo a través del primer pecado de Adán. Y el efecto de eso se manifestó tanto en muerte como en pecaminosidad. Tal como dijimos, Génesis 6, Dios miró a la humanidad y lamentó haberlos creado. Se lamentó de la existencia de los seres humanos. Porque la Escritura dice que cada pensamiento y cada tendencia de su corazón era simplemente mala. Todo el tiempo siempre mala. Y eso hizo que le sobreviniera el juicio. Obviamente nos referimos al diluvio. Esa ira de Dios que destruyó este mundo. Pero como Dios es un Dios de gracia y de misericordia, vemos que hubo 8 personas que se salvaron por la fe. Gloria a Dios. Porque respondieron a la palabra de Dios y se subieron a esa arca. Pero en nuestra lección de esta noche vamos a ver que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, y aún en los que no pecaron de la misma manera que Adán. Ahora veamos al final del verso 14, donde hay una conclusión muy importante. ¿Quién es el ejemplo o la figura
del que ha de venir. Literalmente dice del que ha de venir. Aparece con el artículo definido. Él. Y esto es con el fin de dar énfasis. Muchas veces el artículo definido, simplemente la palabra Él, se usa para dar énfasis que hay uno solo que vendrá y que va a lograr el objetivo. Gloria sea al Señor, aleluya. Dese en cuenta de que la Escritura dice que por un hombre, solo por un hombre, Adán, el pecado entró en este mundo porque él pecó. Por tanto, la muerte entró también y el pecado, con todas sus consecuencias y efectos, que terminaron finalmente con la muerte. Pero hay uno que vendrá. ¿Para qué vendrá? Lo veremos en un momento. Pasamos al verso 15. Verso 15 dice: pero no como la transgresión, así también el don. Algunos lo ponen como don gratuito. Y si es gratuito, pero solo aparece la palabra don. Y don significa regalo. La segunda parte del verso 15, porque por la transgresión de un hombre. ¿Quién es ese? Ya lo sabemos, Adán. Porque por la transgresión de un hombre, ¿cuál fue el resultado? Muchos murieron. Respecto a la palabra muchos, y ahí lo dice el verso que estamos leyendo, recuerden que Pablo, el apóstol Pablo, tenía una mentalidad hebrea, y en hebreo puede significar muchos o todos. También se usó en griego. Por la transgresión de uno, muchos murieron. Pero luego vemos algo. Recuerden que dice que el don no es como la transgresión. ¡Wow! ¡Qué interesante! Este regalo no es como la transgresión, porque dice mucho más. Es mucho más. Es decir, que vamos a ver que el don de Dios, esa gracia, es más poderosa que la transgresión. Aleluya, gloria a Dios. Puede compensar y vencer a la transgresión. Aleluya, gloria a Dios. Por eso dice, mucho más la gracia de Dios y el don. Y ese don es hallado en la gracia, dice aquí, de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Cristo Jesús. El Mesías Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Y dice, para los muchos, es decir, todos, esos que la reciban, esa gracia abundará. Es decir, que va a vencer. Es superior. La gracia de Dios es más poderosa y puede vencer todos los efectos negativos, las consecuencias perversas de esa transgresión, de ese pecado. Así que, por un hombre, el pecado y la muerte entraron al mundo. Por un hombre. Él causó todo eso, el pecado y la muerte. Pero
Asimismo, un solo hombre puede ser la solución. Aleluya. Y eso es lo que Pablo, el apóstol Pablo, fue inspirado a escribir aquí. Sí, amén. Un hombre trajo la muerte, trajo la destrucción, trajo la ira de Dios, pero hay otro hombre en su semejanza, es decir, el Mesías, Señor. que si bien era plenamente Dios y sigue siendo plenamente Dios, nada cambió. Amén. Gloria a Dios. Pero bajó del cielo, se encarnó como hombre y se hizo plenamente hombre. Aleluya.